Bueno, candidato Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y querer participar en nuestro programa de YouTube para la empresa 724 Seguridad y Tecnología. No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Mi primera pregunta para usted es, ¿cuál sería la clave para que Bogotá mejore en seguridad? Yo creo que habría que resaltar que Bogotá en los años 90, al principio de este siglo, fue un ejemplo regional y mundial en cuanto a la reducción de violencia cuando se aplicaron estas políticas de cultura cívica. Se redujeron los crímenes en homicidios per cápita en un 75%, crímenes contra la propiedad en un 50%, entonces estas políticas funcionaron. Yo pienso que los últimos 3 alcaldes no continuaron con esas políticas de cultura cívica, entonces eso tiene que ver con el deterioro, sobre todo en los crímenes contra la propiedad, que puede ser como el robo contra celulares. Lo de los homicidios se ha mantenido, entonces Bogotá en ese momento tiene una tasa de homicidios per cápita de 17 por 100.000, que no es la maravilla, pero por lo menos está en el promedio regional, y en un país en guerra eso es algo positivo y hay que resaltar. ¿Y qué se puede hacer en contra del crimen contra la propiedad? Se habla de aumentar el pie de fuerza, de mejorar la justicia. Eso es necesario, sobre todo el tema de la justicia, pero la realidad es que el alcalde no tiene mucha injerencia en la justicia y no puede incrementar de manera autónoma el pie de fuerza porque la policía es nacional. Entonces a mí me parece que nos tenemos que enfocar de nuevo en esas políticas de cultura cívica, impulsar la resolución de conflictos pacífica en las comunidades, en la misma policía. Hay que atacar el problema de corrupción en la policía, que es grave. Y dentro de su página dice que en el tema de la seguridad hay que criminalizar el crimen. ¿A qué se refiere con eso? Sí, por ejemplo, el hecho que hay demasiada tolerancia con crímenes relativamente menores en teoría, como por ejemplo el robo de celulares o los atracos. Entonces, cuando uno permite esos crímenes, inclusive se puede ir más allá. Delitos como la publicidad ilegal que hacen los políticos de prácticamente todos los partidos en campaña, eso es una violación de las normas, pero no se sanciona. Entonces, cuando hay publicidad ilegal, entonces se crea un ambiente donde claramente no se respetan las normas, entonces donde puede florecer el crimen. Y lo mismo cuando se respetan o cuando no se hace respetar la ley y se toleran crímenes menores, entonces eso tiende a ser una bola de nieve y se tiende a incrementar el crimen y también se vuelven los delitos cada vez más graves. Entonces toca empezar por el nivel más bajo, atacar ese crimen. Yo también creo que en gran parte el crimen es juvenil y eso también lo que refleja es una crisis del sistema público de educación. Yo creo que hay que reformar radicalmente el sistema de educación pública, porque cuando uno tiene un buen colegio cambia no solamente la vida de los estudiantes sino de toda la comunidad, y a través del colegio bueno es que se crea un barrio seguro. ¿Qué papel jugarían las empresas de seguridad al interior de su gobierno? A mí me parece fundamental la colaboración y sobre todo la información que pueden tener empresas de seguridad. Yo no soy tan amigo de las cámaras del Estado, porque eso se presta a todo tipo de espionaje y violación de la libertad privada, pero con las cámaras privadas se puede conseguir una información muy importante y tiene que haber una comunicación muy constante entre las empresas de seguridad privada y las autoridades para que podamos saber exactamente qué es lo que está pasando en las calles, dónde se concentra el crimen, qué tipo de crímenes son. Entonces me parece fundamental ese papel de las empresas privadas, y al mismo tiempo hay que aprender de su experiencia para que podamos hacer que la misma policía sea mucho más eficiente. Hay que mantener esa comunicación, hay que agilizarla. Yo diría que también hay que ampliar ese modelo, porque también los ciudadanos, no solamente las empresas, deberían tener una comunicación mucho más directa y más rápida con la policía, pero creo que esa colaboración es fundamental. Bogotá es fundamental para un posible postconflicto, ¿no? Sí. ¿Qué haría su alcaldía, su administración, ante este posible proceso que se viene, que sabemos que la más afectada va a ser Bogotá? Claro. Bueno, yo he criticado un poco la teoría del postconflicto, porque yo creo que así se firme un documento en La Habana, eso no significa que va a haber paz inmediatamente. Lo que ha pasado en otros países, por ejemplo en Guatemala, firmaron la paz con las guerrillas hace 19 años y hoy en día son un país mucho más violento que Colombia. Entonces
en Guatemala lo que pasó y lo que pasaría en Colombia también es que el narcotráfico termina siendo el motor del conflicto. En Colombia ya lo ha sido durante 3 décadas. Entonces estos grupos armados, por ejemplo las FARC, están aliados con bandas criminales en el Pacífico, con carteles inclusive mexicanos, y esos son actores que no están en la mesa en La Habana y van a seguir delinquiendo. Y de hecho si se desmovilizan las FARC en su totalidad, lo cual sería un escenario bastante utópico, lo que eso generaría es un vacío de poder, y estas otras organizaciones criminales buscarían llenar ese espacio y podría haber inclusive más violencia. Entonces yo creo que Bogotá va a seguir viviendo las consecuencias que ha vivido del conflicto armado, siendo receptora de desplazados o reinsertados. En ese sentido yo creo sobre todo que hay que trabajar con la sociedad civil, entonces organizaciones sin ánimo de lucro que quieren ayudar a esta población desplazada o reinsertada, que tiene los mecanismos, la experiencia, pero muchas veces no pueden operar también porque el distrito les está cobrando muchos impuestos, por ejemplo industria y comercio, como si fueran industrias de servicio que se están lucrando, cuando en realidad lo que están haciendo es un servicio a la comunidad. Entonces creo que hay que permitir las condiciones para que estas organizaciones de la sociedad civil puedan operar y llevar a cabo sus labores filantrópicas. Vi que una de las consignas suyas es la libertad. Sí. Enmarcados en la seguridad ciudadana. Sí. La libertad, porque es una característica que marca una diferencia entre usted y los otros candidatos. Me parece que la libertad es clave en términos de seguridad, en cuanto a la autorregulación, y también en el sentido de que tenemos que ser conscientes de que un robo, por ejemplo, es una violación a la libertad absoluto, de todo el derecho de la propiedad, y eso no se puede tolerar. Entonces tenemos que basar nuestras políticas precisamente en hacer respetar las libertades ajenas. ¿Qué mensaje le enviaría usted no solo a 724, sino a todo el sector de la seguridad en Bogotá, que se acercan las elecciones y van a votar? ¿Qué mensaje les enviaría usted? Bueno, sí, yo quisiera invitarlos a los bogotanos a que se pregunten si Bogotá está bien, si la ciudad va por buen camino, si hay mejor seguridad, mejor transporte público, mejor educación pública, si es más fácil crear empresas, si es más fácil crear empleo. Si la respuesta es sí, pues hay una serie de candidatos que son parte del establecimiento, que de alguna manera u otra han contribuido a la situación actual de Bogotá. Entonces, si están satisfechos, ahí están esos candidatos, y sería una opción difícil porque hay varios. Pero si piensan que no, que Bogotá no va bien y quieren que dé un giro hacia el futuro y que esté mucho más conectada la ciudad con la economía del siglo XXI, que es el futuro, pues yo diría que yo soy el candidato, porque soy el único independiente de las maquinarias tradicionales y de las prácticas clientelistas que tienen tan mala Bogotá, y que ofrece realmente un cambio real basado en esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, fuimos la única campaña, la primera campaña en Colombia, que utiliza financiamiento colaborativo para financiar la campaña con donaciones mínimas de 30.000 pesos, una plataforma que se llama Súmame. Entonces no dependemos de grandes intereses económicos ni del Estado, sí, sino de los pequeños contribuyentes que son los ciudadanos, y ahí está nuestro compromiso. Listo. Muchas gracias. Listo, bueno, muchas gracias.